¿Qué harías si descubrieras que alguien ha estado observándote durante meses sin que te dieras cuenta? ¿Qué pasaría si cada noche, mientras duermes tranquilo en tu casa, hay alguien ahí afuera, esperando? Hola, soy Silencio Terminal, y hoy te voy a contar 4 historias de terror que van a hacer que revises 2 veces las cerraduras de tu casa antes de dormir. Apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate para conocer el verdadero significado del miedo. Porque después de escuchar estas historias, vas a entender que los monstruos más terribles no están debajo de tu cama, están afuera de tu ventana. Si te gusta el contenido de terror, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque cada semana subo nuevas historias que van a helarte la sangre. ¡Empezamos! Hola, necesito contar esto porque todavía no puedo dormir bien. Esto me pasó hace 6 meses y recién ahora me siento capaz de escribirlo. Perdón si es largo, pero necesito sacarlo de mi sistema. Soy mujer, tengo 28 años y vivo sola en una casa pequeña que renté en las afueras de la ciudad. Es un barrio tranquilo, casas separadas con jardines grandes. Elegí este lugar precisamente porque quería privacidad después de años viviendo en departamentos. Todo empezó en marzo. Al principio pensé que era paranoia mía, pero ahora sé que debía haber confiado en mi instinto desde el primer día. La primera señal fue sutil. Llegué del trabajo un martes y noté que mis plantas del jardín delantero estaban como pisoteadas. Pensé que había sido un perro o algo así. Pero al día siguiente, las mismas plantas estaban aplastadas de nuevo, y esta vez había una marca extraña en la tierra, como si alguien hubiera estado parado ahí durante mucho tiempo. Durante las siguientes semanas, empecé a notar más cosas. Mi maceta favorita aparecía movida a unos centímetros. Las sillas del patio trasero estaban en posiciones diferentes. Una mañana encontré colillas de cigarrillos en mi jardín, y yo no fumo. Lo que más me perturbaba era la sensación constante de que alguien me observaba. Cuando estaba cocinando en la cocina, que da al jardín trasero, tenía esa sensación horrible en la nuca. Varias veces me volteé rápido, pero nunca vi nada. Empecé a cerrar todas las cortinas cuando llegaba del trabajo. Dejé de usar el jardín completamente. Mis amigas me decían que estaba exagerando, que probablemente era algún animal o que me estaba volviendo paranoica por vivir sola. Pero yo sabía que algo no estaba bien. La cosa se puso peor en abril. Una noche desperté como a las 3 de la madrugada porque escuché un ruido extraño. Era como si alguien estuviera caminando muy despacio alrededor de mi casa. Pasos lentos, deliberados. Me quedé completamente paralizada en la cama, escuchando. Los pasos se detuvieron justo afuera de mi ventana de la habitación. Podía escuchar respiración pesada. Alguien estaba parado ahí, del otro lado de la pared, respirando fuerte. No me moví durante 2 horas. Los pasos finalmente se alejaron cuando empezó a amanecer. Al día siguiente llamé a la policía. Vinieron, vieron las huellas frescas en el barro bajo mi ventana, pero me dijeron que sin más evidencia no podían hacer mucho. Me sugirieron instalar cámaras de seguridad. Compré 4 cámaras con mi tarjeta de crédito esa misma tarde. Las instalé en las esquinas de la casa, enfocando el jardín delantero, trasero y los lados. La primera noche con las cámaras no pasó nada. Ni la segunda. Empecé a pensar que tal vez la presencia de las cámaras había espantado a quien fuera. Pero la tercera noche, cuando revisé las grabaciones en la mañana, casi me desmayo. A las 2:47 de la madrugada, una figura apareció en la cámara del jardín trasero. Era un hombre, claramente. Alto, delgado, vestido con ropa oscura. Pero lo que me heló en la sangre fue que se movía de manera extraña, como si conociera perfectamente dónde estaban las cámaras. Se acercó a mi ventana de la habitación y se quedó parado ahí, completamente inmóvil, por 3 horas y 14 minutos. Solo parado, mirando hacia mi ventana. A las 6:01 de la mañana, se alejó caminando lentamente y desapareció entre los árboles al fondo de mi jardín. Temblando, revisé las grabaciones de las noches anteriores. Estaba ahí, todas las noches. Siempre a la misma hora, siempre en la misma posición, siempre durante horas.
¿Saben qué es lo más aterrador? En una de las grabaciones, cuando la cámara hace zoom automático, pude ver que tenía los ojos abiertos. Estaba despierto, consciente, simplemente parado ahí observando mi casa durante horas. Volví a llamar a la policía. Esta vez tomaron el caso en serio. Revisaron las grabaciones y confirmaron que era la misma persona cada noche. Pusieron patrullajes extras en mi zona. Pero el tipo era inteligente. Dejó de venir por una semana, justo cuando había más vigilancia policial. Después volvió, pero ahora variaba sus horarios y sus posiciones. Lo peor vino después. Una mañana, cuando estaba revisando las grabaciones, vi algo que me hizo vomitar. El hombre no solo se quedaba parado. En algunas noches, se acercaba más a la casa. Tocaba las ventanas. Probaba las puertas. En una grabación, lo vi intentar abrir la ventana de mi sala durante más de 20 minutos. Pero lo que me destrozó completamente fue descubrir que tenía una rutina. Había estudiado mis horarios. Sabía exactamente cuándo llegaba del trabajo, cuándo me acostaba, cuándo me levantaba. En las grabaciones podía ver cómo se movía por mi jardín como si fuera su propia casa. Una noche, la cámara captó algo que todavía me da pesadillas. El hombre se acercó a la ventana de mi cocina y pegó su cara al vidrio. Se quedó así durante casi una hora, con la cara pegada al cristal, mirando hacia adentro. Esa fue la gota que derramó el vaso. Empaqué mis cosas esa misma noche y me fui a casa de mi hermana. No volví a esa casa nunca más. La policía finalmente atrapó al tipo 2 semanas después. Era un hombre de 45 años que vivía solo como a 10 cuadras de mi casa. Cuando registraron su casa, encontraron fotos mías. Fotos que había tomado desde lejos, de mí llegando del trabajo, de mí en el jardín, de mí a través de las ventanas. Tenía un cuaderno donde había escrito mis rutinas diarias con detalles obsesivos. Sabía a qué hora salía, qué ropa usaba, qué comía, todo. Había estado observándome durante meses antes de que yo me diera cuenta. Lo más aterrador es que tenía llaves. Copias de las llaves de mi casa. Nunca supimos cómo las consiguió, pero las tenía. Podría haber entrado en cualquier momento, pero por alguna razón, solo quería observar. El tipo tenía historial de acoso. Había hecho lo mismo con otras 3 mujeres en los últimos 5 años. Siempre el mismo patrón: observar durante meses, estudiar rutinas, tomar fotos, pero nunca hacer contacto directo. Ahora está en la cárcel, pero yo sigo sin poder dormir bien. Cada ruido me despierta. Cada sombra me pone nerviosa. He cambiado de casa 2 veces desde entonces, pero todavía siento que alguien me observa. Lo peor es saber que durante meses, mientras yo vivía mi vida normal, trabajaba, cocinaba, veía Netflix, dormía, había alguien afuera. Alguien que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Alguien que había convertido mi vida privada en su entretenimiento personal. Si algo así les pasa, no ignoren su instinto. Esa sensación de que algo no está bien, esa paranoia, esos pequeños detalles que parecen fuera de lugar, confíen en eso. Yo perdí meses de mi vida viviendo en el terror porque pensé que estaba exagerando. Alguien puede estar observándolos ahora mismo, y ustedes no lo saben. Necesito contar esto porque nadie me cree. Mi familia y yo tuvimos que abandonar nuestra casa nueva después de solo 2 meses. Lo que encontramos ahí todavía me quita el sueño. Soy padre de 2 niños, de 8 y 10 años. Mi esposa y yo habíamos estado ahorrando durante años para comprar una casa propia. Cuando encontramos esta propiedad a 40 minutos de la ciudad, en medio del bosque, pensamos que era perfecta. Era barata, tenía mucho terreno, y nuestros hijos podrían crecer en contacto con la naturaleza. La casa estaba bien, pero necesitaba algunas reparaciones. El agente inmobiliario nos dijo que había estado vacía por casi 2 años. Los dueños anteriores se habían mudado de repente, pero no nos dijeron por qué. Nosotros pensamos que era por trabajo o algo así. Nos mudamos en septiembre. Los primeros días fueron geniales.
Los niños exploraban el bosque, mi esposa plantó un huerto, yo arreglaba cosas de la casa. Era como un sueño. Pero después de una semana, empezaron las cosas raras. La primera noche que lo escuchamos, pensamos que eran animales. Eran como golpes en las paredes exteriores de la casa. No fuertes, pero constantes. Tap, tap, tap. Siempre del mismo lado, donde estaba el cuarto de los niños. Mi esposa se despertó nerviosa. ¿Qué es eso?, me preguntó. Salí con una linterna a revisar, pero no encontré nada. Ni animales, ni ramas que pudieran estar golpeando la casa por el viento. Nada. La segunda noche, los golpes fueron más fuertes. Y parecían moverse. Empezaban en una pared, después se movían a otra, como si algo estuviera caminando alrededor de la casa golpeando mientras caminaba. Los niños también lo escucharon. Mi hijo mayor me preguntó si eran osos. Le dije que probablemente, pero yo sabía que no sonaba como ningún animal que conociera. Al tercer día, mientras estaba trabajando en el jardín, encontré algo que me puso los pelos de punta. En la tierra blanda alrededor de la casa había huellas. Huellas de pies humanos. Pero no eran normales. Primero pensé que eran de algún trabajador que había venido a arreglar algo, pero después me di cuenta de que eran pies descalzos. Y no cualquier pie descalzo, estos tenían las uñas largas, como garras. Las marcas en la tierra mostraban que las uñas habían dejado surcos profundos. Le mostré las huellas a mi esposa. Ella se puso pálida. Tal vez es algún vagabundo que vive en el bosque, dijo. Pero yo podía ver en sus ojos que estaba tan asustada como yo. Esa noche decidimos quedarnos despiertos para ver qué pasaba. Apagamos todas las luces y nos quedamos en la sala con las cortinas apenas abiertas, esperando. A las 2 de la madrugada, empezaron los golpes. Pero esta vez pudimos ver de dónde venían. Era una persona. Pero no se veía como una persona normal. Estaba completamente desnudo, muy flaco, con el pelo largo y sucio. Tenía la piel como gris por la mugre. Y caminaba encorvado, casi en 4 patas, como un animal. Lo vimos caminar lentamente alrededor de la casa, golpeando las paredes con los nudillos mientras caminaba. De vez en cuando se detenía y olía, como si estuviera siguiendo un rastro. Mi esposa me agarró el brazo tan fuerte que me dejó marcas. Los dos estábamos paralizados del miedo. No sabíamos qué hacer. La cosa más aterradora fue cuando se acercó a la ventana donde estábamos. Se quedó parado ahí, del otro lado del vidrio, como a 1 metro de nosotros. Podíamos ver su cara. No parecía completamente humano. Tenía los ojos muy hundidos, los dientes amarillos y puntiagudos, las uñas de las manos y los pies largas como garras. Pero lo peor era que nos estaba mirando directamente. Sabía que estábamos ahí. Se quedó parado ahí durante lo que se sintió como horas, solo mirando. Después se alejó lentamente y desapareció entre los árboles. No dormimos nada esa noche. En la mañana llamé a la policía. El oficial que vino era local, conocía la zona. Cuando le conté lo que habíamos visto, su cara cambió completamente. ¿Ustedes compraron la casa de los Morrison?, me preguntó. Cuando le dije que sí, negó con la cabeza. Debieron haberles advertido. Nos contó que había un hombre que vivía en el bosque desde hacía años. Nadie sabía su nombre real, pero los locales lo llamaban el Salvaje. Había sido encontrado ahí cuando era adolescente, completamente solo, viviendo como un animal. Alguien intentó ayudarlo, llevarlo a un hospital, pero se escapó y volvió al bosque. Esa zona es su territorio, nos dijo el policía. Por eso la familia anterior se fue. Él los acosaba constantemente. Marcaba su casa, los seguía, los observaba. No es violento, pero tampoco es normal. Vive completamente como un animal salvaje. El policía nos explicó que el hombre había construido refugios por todo el bosque. Cazaba animales pequeños, comía plantas, bebía agua de los arroyos. Había sobrevivido ahí durante más de 20 años. ¿Por qué nadie nos dijo nada?,
preguntó mi esposa, furiosa. Porque es difícil de explicar, dijo el policía. Y técnicamente no está haciendo nada ilegal. Es tierra pública, él tiene derecho a estar ahí. Solo que, bueno, ustedes van a tener que acostumbrarse o mudarse. Esa noche pusimos todas las luces exteriores encendidas y cerramos todas las cortinas. Pero igual vino. Esta vez no golpeó las paredes. Esta vez arañó. Podíamos escuchar sus uñas largas raspando contra la madera y el vidrio de las ventanas. Sonaba como si estuviera tratando de abrir algo, de encontrar una forma de entrar. Mi hijo menor empezó a llorar. «Papá, ¿qué quiere?», me preguntó. No supe qué decirle. La situación empeoró durante las siguientes semanas. El hombre aparecía todas las noches. A veces solo observaba la casa desde los árboles. Otras veces se acercaba y tocaba las ventanas y las puertas. Una vez lo encontré durmiendo en el patio trasero, acurrucado como un perro. Pero lo peor era durante el día. Los niños no podían jugar afuera porque él los seguía. Se quedaba escondido entre los árboles, observándolos. Una vez mi hija lo vio cuando estaba columpiándose, y me dijo que el hombre la imitaba. Cuando ella se columpiaba, él se mecía en las ramas de un árbol. Mi esposa dejó de salir sola. Yo tenía que acompañarla hasta el auto cada mañana para ir al trabajo. En las noches, cuando llegaba a casa, a veces lo veía corriendo entre los árboles, siguiendo mi auto. Un día, mientras estaba trabajando en el jardín, decidí acercarme a hablarle. Lo había visto observándome desde el mismo árbol durante 1 hora. «Oye», le grité, «¿qué quieres?». Se bajó del árbol de una forma extraña, como si fuera un mono. Se acercó un poco, pero mantuvo distancia. Cuando estuvo más cerca, pude olerlo. Olía a tierra húmeda, a animales muertos, a sudor viejo. Trató de decir algo, pero no le salían palabras normales. Eran como gruñidos y sonidos guturales. Pero podía ver en sus ojos que entendía lo que yo le decía. Levantó la mano y señaló la casa. Después se señaló a sí mismo y al bosque. Después volvió a señalar la casa y negó con la cabeza. Entendí el mensaje. Él estaba ahí primero. Nosotros éramos los intrusos. Esa noche, mi esposa y yo tomamos la decisión. No podíamos seguir viviendo así. Los niños tenían pesadillas todas las noches. Nosotros no dormíamos. Era como vivir en una prisión. Empacamos nuestras cosas esa misma semana y nos fuimos. Perdimos dinero. Tuvimos que vender la casa muy barata al primer comprador que apareció. No les dijimos por qué nos íbamos. Ahora vivimos en un departamento en la ciudad otra vez. Los niños están mejor, pero todavía preguntan por el hombre del bosque. Mi esposa tiene ataques de pánico cuando escucha ruidos raros en la noche. Yo a veces manejo hasta esa zona, solo para ver. La casa sigue ahí, vacía otra vez. Y sé que él también sigue ahí, esperando a la próxima familia que cometa el mismo error que nosotros. Lo más aterrador es que no era malvado. Solo era salvaje. Había perdido su humanidad hace tanto tiempo que ya no recordaba como ser humano. Pero todavía entendía territorio. Y nosotros habíamos invadido el suyo. A veces me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos quedado más tiempo. Si habría escalado a algo peor, o si eventualmente nos habría aceptado como parte de su territorio. Pero no quería averiguarlo con mis hijos en la casa. Hola. Trabajo turnos de noche en un hospital desde hace 3 años, y durante todo este tiempo nunca me había pasado nada raro llegando a casa. Hasta hace 6 meses. Todavía estoy procesando lo que descubrí, y necesito contárselo a alguien porque la policía dice que técnicamente no puedo hacer nada más. Vivo en un complejo de departamentos de 2 pisos, nada lujoso pero está bien. Son como 12 departamentos en total, y la mayoría de los vecinos son gente mayor o familias tranquilas. Yo vivo en el 2º piso, y justo enfrente, al mismo nivel, vive un hombre solo que debe tener como 50 años. Nunca habíamos hablado mucho.
Solo los saludos típicos cuando nos cruzábamos. Parecía normal, siempre vestido formal, auto limpio, departamento ordenado. El tipo de vecino que no causa problemas. Mi turno en el hospital es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Llego a casa generalmente entre 6 y 37 de la mañana, dependiendo del tráfico. Siempre he sido observador, es parte de mi trabajo, pero nunca había notado nada extraño en mi edificio a esas horas. Todo cambió en febrero. La primera vez que lo vi, pensé que era coincidencia. Llegué a casa como a las 6:45 de la mañana, y cuando estaba subiendo las escaleras, vi que mi vecino estaba parado en su ventana. No solo mirando hacia afuera casualmente, estaba parado ahí, completamente inmóvil, mirando directamente hacia las escaleras. Cuando me vio, no se movió. No saludó. Solo siguió mirando hasta que entré a mi departamento. Pensé que era raro, pero la gente tiene horarios diferentes. Tal vez él también trabajaba turnos raros, o tenía insomnio. Pero después empecé a notar un patrón. Cada maldita mañana. No importaba si llegaba a las 6:30, a las 7 o a las 7:15. Él siempre estaba ahí, parado en la ventana, esperando, como si supiera exactamente cuándo iba a llegar. Al principio pensé que tal vez se levantaba temprano y desayunaba mirando hacia afuera. Pero después me di cuenta de que no estaba desayunando. No estaba haciendo nada. Solo estaba parado ahí, vestido con la misma ropa formal de siempre, mirando hacia las escaleras. Y siempre me miraba directamente a mí. Desde el momento que aparecía en el estacionamiento hasta que desaparecía dentro de mi departamento. Después de 2 semanas de esto, empecé a sentirme incómodo. Empecé a variar mis rutas. A veces entraba por la escalera de atrás, a veces me quedaba unos minutos en el auto antes de bajar. Pero no importaba lo que hiciera, él siempre sabía cuándo llegaba, y siempre estaba en esa ventana. Una mañana decidí hacer un experimento. Me quedé en el auto durante 1 hora completa, solo observando. Él estuvo parado en esa ventana durante toda la hora. Sin moverse. Sin hacer nada más. Solo esperando. Cuando finalmente bajé del auto, lo vi sonreír. Fue la primera vez que cambió su expresión, y me dio escalofríos. Esa noche en el trabajo no pude concentrarme. Seguía pensando en esa sonrisa. No era una sonrisa amigable. Era satisfecha. Como si hubiera ganado algo. Decidí hablar con otros vecinos. La señora del primer piso me dijo que el hombre llevaba viviendo ahí como 4 años. Siempre muy callado, muy educado. Pero cuando le pregunté si sabía algo sobre sus horarios, me dijo algo que me puso la piel de gallina. Así, él siempre está despierto en las madrugadas. Yo me levanto temprano para hacer ejercicio, y siempre lo veo en su ventana como a las 5 de la madrugada. Pensé que era insomnie o algo así. 5 de la madrugada. 1 hora y media antes de que yo llegara. Esa información me obsesionó. ¿Por qué alguien se levantaría a las 5 de la madrugada solo para pararse en una ventana a esperar que su vecino llegara del trabajo? Decidí confrontarlo. La siguiente mañana, cuando lo vi en su ventana, le hice señas para que bajara. Quería hablar con él, preguntarle directamente qué estaba pasando. Se desapareció de la ventana inmediatamente. Esperé como 10 minutos, pero no bajó. Subí a tocar su puerta, pero no contestó. Podía escuchar que estaba adentro. Había música muy bajita, pero no abrió. Esa noche en el trabajo, uno de mis compañeros me sugirió que instalara una cámara en mi auto. Si realmente te está acosando, necesitas evidencia, me dijo. Compré una de esas cámaras pequeñas que graban todo el tiempo y la puse en mi tablero, enfocando hacia las escaleras del edificio. Lo que descubrí en las grabaciones me quitó el sueño durante semanas. No solo estaba parado en su ventana esperándome. Salía de su departamento. Cada noche, como a las 5:30 de la madrugada, él salía de su departamento y se paraba al pie de las escaleras que llevan al mío. Se quedaba ahí, completamente inmóvil, esperando. Cuando yo llegaba,
Él ya había vuelto a su departamento y se ponía en la ventana. Pero eso no era lo peor. En una de las grabaciones, cuando llegué más tarde de lo usual, pude escuchar audio. La cámara había captado sonido. Él estaba hablando. Solo. Parado al pie de mis escaleras, hablando como si estuviera teniendo una conversación. Pude escuchar mi nombre. Varias veces. Y después escuché algo que me hizo vomitar. Él estaba describiendo mi rutina. En detalle. Siempre se estaciona en el mismo lugar. Siempre revisa su teléfono antes de bajar del auto. Ayer se olvidó de cerrar con llave y tuvo que regresar. El martes llevaba una camisa azul. Cuando está cansado, se toca la nuca antes de subir las escaleras. Era como si estuviera reportando mis actividades a alguien. Pero no había nadie más ahí. Solo él, hablando solo, describiendo cada detalle de mi vida que él había observado. En otra grabación, lo escuché decir algo que me destrozó completamente. Hoy llegó a las 6:52. 3 minutos más tarde que ayer. Parecía triste. Tal vez tuvo un mal día en el trabajo. Mañana voy a esperarlo más temprano, para asegurarme de que sepa que estoy aquí por él. Esa frase, estoy aquí por él, me persigue todavía. Le llevé todas las grabaciones a la policía. Revisaron todo y me dijeron que técnicamente el hombre no estaba haciendo nada ilegal. Estaba en propiedad común del edificio, no me había amenazado directamente, y hablar solo no es un crimen. Pero pusieron una nota en el sistema, y me dijeron que si escalaba a algo más, que los llamara inmediatamente. Decidí mudarme. No podía seguir viviendo así, sabiendo que alguien estaba cronometrando mi vida, memorizando cada detalle de mis rutinas, esperándome cada mañana como si fuera su trabajo. Pero antes de mudarme, pasó algo que todavía me da pesadillas. Mi último día en ese departamento, llegué del trabajo como siempre. Él estaba en su ventana, pero esta vez tenía algo en la mano. Cuando me acerqué más, me di cuenta de que era un cuaderno. Estaba escribiendo en él mientras me observaba, tomando notas, como si fuera un científico estudiando a un animal de laboratorio. Cuando llegué a mi puerta, él cerró el cuaderno y me saludó con la mano. La primera vez en meses que hacía algún gesto hacia mí. Pero no era un saludo normal. Movía la mano muy lentamente, y no dejaba de sonreír. Era como si se estuviera despidiendo de un amigo. Me mudé esa misma semana. Han pasado 3 meses desde entonces, y todavía tengo pesadillas sobre esa sonrisa. Sobre ese cuaderno. Sobre todas las cosas que él sabía de mí que ni yo mismo había notado. Lo peor es que a veces, cuando llego a mi nuevo departamento después del trabajo, todavía busco automáticamente esa ventana. Mi cuerpo se acostumbró tanto a ser observado que ahora me siento raro cuando no hay nadie esperándome. He investigado un poco sobre comportamiento obsesivo, y creo que lo que él tenía conmigo era una forma de acoso que no es técnicamente ilegal, pero que puede escalar a cosas peores. Los psicólogos lo llaman acoso por proximidad, cuando alguien se obsesiona con los horarios y rutinas de otra persona sin hacer contacto directo. No sé si él encontró a otra persona para observar, o si todavía está esperando en esa ventana todas las mañanas, con su cuaderno, tomando notas sobre un vecino que ya no existe. Pero sé que hay alguien viviendo en mi antiguo departamento ahora. Y no puedo dejar de preguntarme si él ya empezó a estudiar sus horarios también. Si alguna vez sienten que alguien conoce demasiado sobre sus rutinas, que alguien siempre está en el lugar correcto en el momento correcto para verlos, confíen en ese instinto. No es paranoia. Es supervivencia. Esto me pasó hace 2 meses y todavía no he podido procesar completamente lo que vivimos. Mis 3 amigos y yo habíamos planeado este viaje de camping durante meses, pero terminamos huyendo en pánico después de solo 2 noches. Nunca más voy a acampar en lugares remotos. Somos 4 amigos de la universidad, todos alrededor de 25 años. Decidimos ir a una zona de camping muy remota en las montañas, como a 3 horas de la ciudad. Habíamos investigado el lugar online y parecía perfecto, sin multitudes, paisajes increíbles y completamente alejado de la civilización.
Llegamos un viernes por la tarde. El lugar era exactamente como esperábamos. Un claro grande rodeado de bosque denso, con un arroyo pequeño cerca. Perfecto para desconectarnos del mundo por un fin de semana largo. Montamos nuestras tiendas en el centro del claro, hicimos una fogata, y pasamos la primera tarde bebiendo cerveza y poniendo música. Todo era genial. Pero cuando se puso el sol, empezamos a escuchar cosas raras. Al principio pensamos que eran animales. Sonaban como pasos, pero irregulares. Como si alguien estuviera caminando muy despacio alrededor de nuestro campamento, deteniéndose cada pocos pasos. «Debe ser un venado o algo así», dijo mi amigo Carlos. Pero los pasos sonaban demasiado pesados para ser un venado. Después de un rato, los pasos se detuvieron. Seguimos con nuestra noche normal, pero todos estábamos más alerta. Como a las 2 de la madrugada, cuando ya estábamos en nuestras tiendas, empezamos a escuchar voces. Eran susurros, muy bajitos, pero definitivamente voces humanas. Venían de diferentes direcciones, como si hubiera varias personas rodeando nuestro campamento. ¿Escuchan eso?, susurró mi amigo David desde su tienda. Todos lo escuchamos. Eran voces de hombres, pero no podíamos entender lo que decían. Solo murmullos constantes, como si estuvieran teniendo una conversación muy silenciosa. Salimos de nuestras tiendas con linternas. Los susurros se detuvieron inmediatamente. «¿Hay alguien ahí?», gritó Luis, nuestro amigo más valiente. Silencio total. Revisamos alrededor del campamento con las linternas, pero no encontramos nada. Ni huellas, ni signos de que hubiera alguien más ahí. Decidimos que tal vez habíamos bebido demasiado y que nuestra imaginación nos estaba jugando trucos. Volvimos a nuestras tiendas, pero ninguno durmió bien esa noche. La mañana siguiente, mientras Luis estaba preparando el desayuno, encontró algo que nos puso nerviosos. Nuestras cosas habían sido movidas. Sutilmente, pero definitivamente movidas. La hielera estaba a medio metro de donde la habíamos dejado. Las sillas estaban en posiciones diferentes. Nuestra cuerda para colgar comida estaba más floja, como si alguien la hubiera tocado. «Guys, creo que alguien estuvo aquí anoche», dijo Luis. Revisamos más cuidadosamente. Encontramos huellas de botas en el barro cerca del arroyo. Huellas frescas que definitivamente no eran nuestras. «Tal vez hay otros campistas por aquí», sugirió David. «Gente que acampa más lejos y vino a revisar quién más estaba aquí». Sonaba lógico. Decidimos explorar un poco, para ver si había otros campamentos cerca. Eso fue nuestro error. Como a 200 metros de nuestro campamento, hacia el norte, encontramos algo que nos hizo sentir que habíamos cometido un gran error al venir aquí. Había otro campamento, pero estaba abandonado. Tenía 3 tiendas viejas, medio desarmadas, con la lona rota por el clima. Había una fogata antigua, con cenizas húmedas. Latas de comida vacías esparcidas por todos lados. Bolsas de basura abiertas. Pero lo más raro era que parecía que habían salido de ahí corriendo. Las tiendas estaban abiertas, con ropa y artículos personales todavía adentro. Como si hubieran abandonado todo de repente. «¿Cuánto tiempo creen que lleva así?», preguntó Carlos. David revisó algunas de las latas. «Estas fechas de vencimiento son de hace 2 meses. No puede llevar tanto tiempo abandonado». Pero las tiendas se veían como si llevaran años ahí. Decidimos volver a nuestro campamento. Algo sobre ese lugar abandonado nos puso muy incómodos. Esa tarde, tratamos de actuar normal. Hicimos una caminata, cocinamos, jugamos cartas. Pero todos estábamos pensando en ese campamento abandonado. Cuando empezó a oscurecer, Luis sugirió que nos fuéramos. «Guys, no me siento bien con esto», dijo. «Hay algo raro en este lugar». Pero ya habíamos pagado por 3 noches, y no queríamos parecer cobardes. Decidimos quedarnos una noche más. Esa decisión casi nos costó la cordura. Como a las 10 de la noche, cuando estábamos sentados alrededor de la fogata,
Empezamos a escuchar los susurros otra vez. Pero esta vez eran más fuertes y más cerca. Apagamos la música y nos quedamos completamente callados, escuchando. Los susurros venían de todas las direcciones. Como si hubiera un círculo de gente alrededor de nosotros, todos hablando en voz muy baja. ¿Son nuestras voces?, susurró David. Eso nos heló la sangre. Porque tenía razón. Los susurros sonaban como nosotros. Como si alguien estuviera repitiendo cosas que habíamos dicho durante el día, pero distorsionadas, como un eco extraño. Podíamos escuchar fragmentos de nuestras conversaciones del día anterior. Debe ser un venado o algo así. Creo que alguien estuvo aquí anoche. Hay algo raro en este lugar. Pero las voces no eran exactamente nuestras. Eran como imitaciones malas, como si alguien hubiera estado escuchando nuestras conversaciones y ahora las estuviera repitiendo. Encendimos todas las linternas que teníamos. Los susurros se detuvieron inmediatamente. «¿Hay alguien ahí?», gritó Carlos, con la voz temblando. Silencio. Después, desde el bosque, escuchamos exactamente lo mismo. «¿Hay alguien ahí?». Pero no era la voz de Carlos. Era una imitación de su voz, viniendo de los árboles. Todos nos levantamos. Yo tenía la linterna más potente, y empecé a enfocar hacia el bosque donde había venido la voz. Lo que vi me va a perseguir por el resto de mi vida. Había figuras entre los árboles. Figuras humanas, pero paradas de manera extraña. Como si estuvieran imitando nuestras posturas. Cuando yo me movía, ellas se movían. Cuando Carlos levantaba la mano, una de las figuras levantaba la mano. Estaban copiando nuestros movimientos. «¿Qué carajo es eso?», susurró Luis. Inmediatamente, desde el bosque, escuchamos. «¿Qué carajo es eso?». La misma frase, en una voz que sonaba como Luis, pero no era Luis. David empezó a agarrar sus cosas. «Nos vamos. Ahora. Nos vamos». «Ahora», repitió la voz desde el bosque, en una imitación de la voz de David. Empezamos a desmontar el campamento en pánico. Mientras lo hacíamos, las voces siguieron repitiendo todo lo que decíamos, pero con un retraso de unos segundos. Cuando yo gritaba «apúrense», la voz repetía «apúrense» desde los árboles. Cuando Carlos decía «¿dónde están mis llaves?», la voz repetía «¿dónde están mis llaves?». Pero lo más aterrador era que las voces venían de diferentes direcciones. Como si hubiera varias personas rodeándonos, todas imitando nuestras voces. Mientras empacábamos nuestras cosas, pude ver con la linterna que las figuras se habían acercado más. Ahora estaban en el borde del claro, apenas ocultas entre los árboles. Eran definitivamente personas, pero algo estaba mal con ellas. Se movían de manera extraña, como si no estuvieran acostumbradas a caminar erguidas. Y sus movimientos eran exactamente iguales a los nuestros, pero con un retraso de unos segundos. Cuando terminamos de empacar, corrimos hacia el auto. Mientras corríamos, podíamos escuchar pasos detrás de nosotros, siguiendo exactamente nuestro ritmo. Llegamos al auto y nos subimos rápidamente. Cuando encendí el motor, escuché el sonido de un motor desde el bosque. Como si alguien estuviera imitando el sonido de nuestro auto. Mientras nos alejábamos, pude ver en el espejo retrovisor que las figuras habían salido del bosque. Estaban paradas en el claro donde habíamos estado acampando, observando cómo nos íbamos. No hablamos durante todo el viaje de regreso. Estábamos demasiado traumatizados. Después de una semana, cuando ya habíamos procesado un poco lo que pasó, empezamos a hablar sobre ello. Todos habíamos experimentado lo mismo. No había sido una alucinación grupal. Investigamos un poco online y encontramos algunos reportes de otros campistas que habían tenido experiencias similares en esa zona. Gente que reportaba voces que imitaban sus conversaciones, movimientos duplicados y la sensación de ser observados. Pero nunca encontramos una explicación lógica. Mi teoría es que hay gente viviendo en ese bosque. Gente que se ha vuelto diferente.
Tal vez vagabundos que han estado aislados tanto tiempo que han perdido la capacidad de comunicarse normalmente. Gente que observa a los campistas desde lejos y aprende a imitar sus voces y movimientos. El campamento abandonado que encontramos probablemente era de gente que había huido por la misma razón que nosotros. Pero lo que más me perturba es pensar cuánto tiempo estuvieron observándonos antes de que nos diéramos cuenta. ¿Cuántas de nuestras conversaciones habían escuchado? ¿Cuántos de nuestros movimientos habían memorizado? Nunca más voy a acampar en lugares remotos. Y si alguna vez escuchan sus propias voces viniendo del bosque, no se queden a investigar. Corran. Y así terminan estas 4 historias. Lo más escalofriante de todo esto es que mientras tú escuchabas estas historias, en algún lugar del mundo, alguien más está viviendo algo similar. Alguien está siendo observado sin saberlo. Alguien está descubriendo que no está solo en su propia casa. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal o de terror real? Cuéntamela en los comentarios. Las mejores historias las incluiré en futuros vídeos, siempre dando crédito a quien me la envíe. Si este vídeo te gustó, no olvides darle like y compartirlo con esa persona que sabes que le encantan las historias de terror. Y si quieres más contenido como este, suscríbete y activa las notificaciones. Recuerda revisar bien las cerraduras antes de dormir esta noche. Y si escuchas algo raro afuera, tal vez sea mejor no ir a investigar. Nos vemos en el próximo vídeo. Dulces pesadillas. Ah, y una cosa más. Si después de ver este vídeo sientes que alguien te está observando, confía en ese instinto. Porque como aprendimos hoy, a veces esa sensación de paranoia no es paranoia.